Bienvenidos sean todos nuestros participantes. Hoy estaremos con nuestro jefe de línea de maquinaria, David Ortiz, y nuestro ingeniero experto, Juan Felipe, capacitándolos y enseñándoles buenas prácticas al utilizar un generador eléctrico y así ser amigable con el medio ambiente. Esta capacitación está pensada para homenajear el día de mañana, 5 de junio, que será precisamente el Día del Medio Ambiente. Les recordamos que esta capacitación es para brindarles conocimiento de valor y para que le saquen el mejor provecho y rendimiento a sus equipos. Pueden saludarnos y decirnos en los comentarios desde qué país y ciudad nos están sintonizando para retornarles el saludo y consultar cualquier inquietud que tengan también por este medio, escribiéndonos para que nuestros expertos puedan aclarar cualquier duda que presenten a lo largo de la capacitación. No siendo más, esperemos unos cuantos minutos mientras se conectan y saludemos a nuestros expertos, David y Juan Felipe, para que nos expliquen, en resumen, disculpen, de qué tratará la dinámica de la capacitación el día de hoy. David, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola Antonio, buenas tardes, ¿cómo has estado? Muy bien, David, muchas gracias. Coméntanos más o Gracias. menos una introducción y también para saludar a Juan Felipe ahora un poco más tarde, mientras nuestros espectadores se van sintonizando y van añadiéndose a esta participación. Claro, por supuesto que sí, Antonio. Y antes que nada, pues quiero agradecerte por habernos invitado, por darnos este espacio para poder hablar un poco de nuestra línea, para además abordar un tema que en este momento es tan importante para la sociedad en general, que es el tema del medio ambiente. Yo creo que lo que ha sucedido desde el año 2019 hacia acá con el tema de la pandemia como que ha abierto un poco más, ha generado mayor conciencia sobre el tema de que tenemos que comenzar a cuidar mucho nuestro entorno y a saber interactuar con él para poderle dar a nuestros hijos un buen futuro, para poder prolongar nuestra existencia en este planeta. Entonces, en ese orden de ideas, hoy una forma de hacer un homenaje al medio ambiente es de pronto un poco hablar sobre nuestra línea de generadores, que es una línea que en gran medida está vinculada al tema medioambiental, porque son equipos que, como todos los equipos que tienen motores a combustión, generan unos residuos que de hecho no es un factor que esté solamente relacionado a los equipos de combustión, sino está relacionado a cualquier tipo de equipo. Todo equipo que hay, toda herramienta, el cuerpo humano, los animales, todo lo que hay sobre el universo genera un residuo. Entonces, básicamente lo que queremos hablar es un poco de cómo operan los equipos, qué residuos generan y cómo podemos ser respetuosos con el medio ambiente, a pesar de que generemos residuos, como lo hacemos los humanos, como lo hacen todos los organismos, cómo tratar de ser cuidadosos para que esos residuos no sean muy grandes, cómo tratar de cuidar nuestras herramientas para que no tengamos que estar cambiándolas todo el tiempo, porque eso finalmente también genera desperdicios. Eso finalmente también lleva a que tengamos que estar produciendo nuevamente herramientas, productos y de cierta forma consumiendo energía, que es el elemento fundamental que atraviesa todo este tema, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces la idea es hablarles hoy un poco sobre el tema de generadores, cómo cuidarlos, cómo mantenerlos bien, cómo escogerlos adecuadamente para que pues finalmente respetemos de esa manera la naturaleza. Muchísimas gracias, David. En este momento estamos ya viendo que nuestros participantes están ingresando. Les recordamos que pueden hacernos saber desde qué parte nos están sintonizando, que con muchísimo gusto le podemos retornar el saludo. Y mientras tanto, también vamos a darle paso a que nos salude nuestro ingeniero experto, Juan Felipe. ¿Cómo estás, Juan Felipe? Hola Antonio, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos los asistentes? Hola. Nuevamente para mí es un placer infinito. Esta vez no pude acompañarlos en el estudio, pero aquí en este universo virtual y en este mundo virtual que nos ha tocado vivir estos últimos 2 años a todos en Latinoamérica y en general en todo el mundo, pues nada, hemos aprendido a comunicarnos de otra forma y hemos aprendido a capacitarnos de otra forma y pues hoy queremos de manera breve, concisa, concreta, en la próxima hora, 45 minutos, ilustrarles la importancia de cuidar del medio ambiente. Es un tema trillado, indiscutiblemente, es un tema que todos sabemos que hay que hacerlo, pero a veces no tenemos claro cómo hacerlo. Y una cosa que sí es clara para todos, no importa en qué parte del continente estés, si estás
en México, si estás en Argentina, en Chile, no sé dónde te estás conectando, Centroamérica o Colombia, hay algo que sí es una constante para todos y es que en nuestros países en Latinoamérica, como en general en el mundo, cada día necesitamos más energía. Cada día tenemos más cosas que conectar, llámense celulares, llámense routers de Wi-Fi, llámense tablets, llámense computadores, llámense televisores inteligentes. O sea, cada día tenemos un montón de cosas que requieren energía y cada día nuestros países tienen unas situaciones más complejas para generar energía. El 80% de la generación en Latinoamérica se hace a través de hidroeléctricas. Eso quiere decir que la energía que consumimos se produce a través de procesos de almacenamiento de agua y esa agua pasa por unas turbinas y es la energía que consumimos. Entonces, cuando tenemos problemas de cambio climático como el que estamos viviendo, cuando tenemos escasez de agua y cuando tenemos dificultades de mantener estas represas o estos embalses en los niveles adecuados, es cuando empezamos a tener racionamientos y problemas de energía. Y es cuando nos acordamos que necesitamos las plantas, y es cuando nos acordamos de una cantidad de situaciones que queremos en este espacio, pues darles a conocer la importancia de cuidarlas y de tratar con respeto y, por supuesto, con responsabilidad de nuestros equipos. Pues nada, esperamos que todos se conecten y tú nos dirás, Antonio, cuándo empezamos. Sí, Claro que sí, estamos recibiendo saludos desde Colombia principalmente. También estamos recibiendo nuestras primeras inquietudes. En el transcurso de la capacitación, los expertos nos darán la indicación para poder responderla, porque en realidad también estas capacitaciones están para satisfacer cualquier inquietud y que a la vez de ser, en este caso, un poco más amigables con el medio ambiente, también puedan sacarle el mejor rendimiento a sus equipos élite, en este especial a sus generadores eléctricos. Entonces, muchas gracias a los que se están conectando y sintonizando hasta este punto. Yo creo que ya podemos dar inicio a la capacitación. Entonces, experto David ya puede proceder. vale, Antonio, muchísimas gracias. Entonces, bueno, yo creo que lo primero de lo que queremos hablar hoy es un tema que es un poco, lo hablábamos hace un momento con Juan Felipe, es un tema que es un poco técnico, digámoslo así, muy académico, pero nos parece un poco importante hablar de él y es que muchas veces nos dicen que los equipos de combustión o los vehículos o las fábricas, en general las máquinas tienden a generar ciertos gases de desperdicio, ¿sí? Las máquinas que utilizan combustibles. Entonces queremos hablar hoy, arrancar hablando un poco de ese tema y como de pronto darle un poco de claridad a la gente sobre cuáles esos gases que se producen y por qué se producen. Entonces, básicamente los motores de combustión son equipos que funcionan con tres ingredientes básicos, digámoslo así. Un combustible, que eso es básicamente una sustancia que con el aumento de la temperatura aumenta su volumen de forma exponencial, ¿sí? Crece rapidísimo, entonces se transforma en un gas, pasa de ser un líquido y se convierte en un gas rapidísimo y genera una temperatura altísima. Esos son los combustibles. En el tema de generadores contamos básicamente en este momento con dos o tres combustibles. Los más populares son la gasolina, el diésel o el ACPM, aceite combustible para motores, y en algunos casos también se maneja el gas, ¿sí? Digamos que nos vamos a centrar un poco más en el tema del diésel y la gasolina. Ahora, el gas es una alternativa que ha venido saliendo, también en parte porque es más económico y porque tiene también un buen nivel de eficiencia y los niveles de contaminación también son buenos. Entonces, básicamente, los motores de combustión trabajan con combustible, con oxígeno del medio ambiente y necesitan una fuente de calor, bien sea un incremento en la presión muy alto, que sucede en los equipos diésel. Los equipos diésel, ¿cómo funcionan? Básicamente toman el combustible, toman aire del medio ambiente, lo comprimen a tal punto que esa mezcla gana muchísima temperatura y explota. Esa explosión hace que los mecanismos internos se muevan, haga que un generador, un kit de rotor y estator rote, y eso, digamos, con un juego de imanes y con un poco ahí de teoría electrónica y eléctrica, genera electricidad a grandes rasgos. La gasolina es básicamente el mismo principio de funcionamiento, pero en vez de generar muchísima presión sobre la mezcla, lo que hay es una bujía que no sé si acá la podamos ver, la cámara de pronto me puede ayudar. A ver si la encontramos por acá. Bueno, básicamente esta es la región del motor. Aquí en esta región está el motor
¿sí? Y básicamente en esta zona es donde se da la explosión que estábamos mencionando. Entonces, básicamente una bujía es la que genera una chispa y la mezcla de combustible y aire explota nuevamente. Eso genera un movimiento interno de unas piezas, genera electricidad que se ve transmitida en esta zona del tablero. Eso es básicamente y a grandes rasgos cómo funciona un generador. Entonces, eh, obviamente, de esa explosión, de esos gases se generan unos residuos. ¿Cuáles son esos residuos? Que creo que ya los hemos escuchado un poco más. Se conocen como el dióxido de carbono, es el más popular, el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, que básicamente son unos gases que el efecto que tienen sobre la atmósfera es hacer que no sea capaz de perder el calor que tiene, ¿sí? Hacen que el calor que tiene la Tierra no se pueda evacuar de la atmósfera, incrementan la temperatura y es lo que afectan básicamente la biosfera del planeta. Entonces, a grandes rasgos, esos básicamente son los gases de los que se menciona o de los que se hace mención todo el tiempo y que son los que están afectando el planeta. Ahora bien, un tema que sí es bien importante al hablar de los generadores es que los generadores son equipos que tienen motores muy pequeños y todo el tiempo se está innovando. De hecho, es parte de la filosofía de la compañía de estar innovando todo el tiempo en nuevas tecnologías y eso hace que cada vez la emisión de estos gases sea menor. Entonces, ese es básicamente el funcionamiento de los generadores. Esos son básicamente los gases que hay que tratar de mitigar al usar. ¿Y cómo podemos hacer para que estos gases se reduzca esa emisión de gases? Una es utilizando bien nuestro equipo, escogiendo bien nuestro equipo. Ya lo vamos a ver más adelante. Y adicional a eso es también haciendo un buen mantenimiento de nuestro equipo. Estos equipos están diseñados para que generen ciertos gases. Si no tienen un buen mantenimiento, si no les cambiamos el aceite, si no los cuidamos de manera adecuada, obviamente van a generar una mayor cantidad de residuos. Entonces, esos son los temas que queremos ver. Esos son básicamente los factores que están involucrados en el tema medioambiental con nuestros generadores. Juan Felipe, no sé si quieras hacer algún comentario al respecto. Pues sí, recordarles a todos que finalmente, como bien lo dijo David, son motores de combustión. Pues no hay otra opción que colocarles un combustible y que esperar que se generen unos residuos, pero son motores que requieren de ser sincronizados, de ser calibradas válvulas, de hacer unas prácticas de mantenimiento que la mayoría de usuarios no hacen porque, a diferencia del carro o de la moto, pues no lo están prendiendo todos los días. Entonces la invitación siempre es por supuesto, comprar un equipo de élite, pero adicional a eso, establecer claramente las rutinas de mantenimiento, que ya las vamos a analizar al detalle, y respetar muy bien las recomendaciones del fabricante en cuanto al lubricante que tienen que usar y cada cuánto lo tienen que cambiar. Es inevitable que contaminemos, bien lo dijo David, es inevitable, es casi que parte de la razón de ser del progreso de alguna manera es generar algún grado de afectación al entorno, pero sí podemos minimizar esa afectación y podemos actuar responsablemente con nuestros equipos para garantizar que el entorno va a ser un poquito más llevadero para el bienestar de todos. Exactamente. Gracias, Juan Felipe. Entonces, básicamente, eso es lo primero de lo que queríamos hablar. Ahora queremos comenzar a hablar un poco de cómo es el tema de la selección de los generadores. Entonces, muy probablemente algunos de los usuarios que en este momento nos están acompañando a través de Facebook, quizá de pronto estén interesados en un generador para sus casas. Ese es quizá uno de los usos más tradicionales que hay. Porque precisamente como hablábamos hace un momento, en nuestra región, en Latinoamérica, de pronto hay zonas donde no está toda la cobertura de energía eléctrica, o de pronto necesitamos hacer alguna labor en un lugar distante a donde está la red eléctrica más cercana. Entonces, puntualmente para el caso de las casas, hay una serie de consideraciones que son importantes tener en cuenta. La fundamental es básicamente escoger un generador que ni sea muy pequeño para lo que necesitamos, porque primero el generador o los aparatos que están conectados al mismo se pueden ver afectados, o un generador que sea demasiado grande y digamos vuelve y juega. Si escogemos un equipo que sea demasiado robusto, que genere mucha potencia, pues finalmente estamos desperdiciando el equipo, hicimos una inversión de pronto más grande de la que podíamos hacer y adicional, pues este equipo tiene un motor más robusto, entonces igualmente también va a contaminar un poco más.
Entonces es bien importante tener algunas consideraciones cuando escogemos un generador eléctrico. En este caso, le voy a pedir a la cámara que por favor nos ayude para acercarnos un poco más al tablero. Básicamente, la idea es mostrarles un poco el tema de los consumos y hablar de algunos de los electrodomésticos que quizás son los que están más relacionados al tema de un uso de un generador. Y yo creo que básicamente el primero del que vamos a hablar, que creo que en todas las regiones de Latinoamérica nos interesa, es el refrigerador. Entonces, básicamente, el refrigerador es el elemento más importante o el que quizá hay que tener en mayor consideración en la selección de un generador, porque es uno de los productos que tiende a tener un mayor consumo de energía eléctrica. Inclusive muchos países, hay países de Latinoamérica que están haciendo campañas en este momento para que la gente comience a migrar de sus generadores antiguos a tecnologías más modernas. En algunas regiones del mundo la gente tiende a cambiar mucho los aparatos de su casa, inclusive, por ejemplo, hay países donde la gente cambia un refrigerador y casi que uno nuevo lo pone en la calle. En Latinoamérica, digamos que nosotros somos mucho más cuidadosos con ese tema, tratamos de conservar las cosas al máximo, pero como todo, hay un equilibrio. No sé si quieran intervenir, muchachos. Vale. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta eso, digamos que hay un equilibrio que tenemos que tener primero que todo. Cuando utilizamos tecnologías que son, que tienen ya ciertos años, el consumo se nos dispara, ¿sí? Eso es importante. Y, digamos, en la medida en que podemos tener equipos un poco más nuevos, pues ese consumo también se va a ver reducido. Entonces, básicamente, un refrigerador, ¿cuánto está consumiendo normalmente? Un refrigerador puede estar consumiendo alrededor de unos 500 a 700 watts en operación normal. ¿Qué pasa con los electrodomésticos? ¿Qué pasa con las herramientas? ¿Qué pasa con muchos aparatos? Cuando tienen que arrancar, ellos tienen un pico de arranque, ¿sí? No sé si les ha pasado, yo creo que a muchos nos ha pasado que vamos a la casa de un familiar, él tiene un refrigerador, lo conecta y de un momento a otro vemos que los bombillos del lugar como que tratan de apagarse y vuelven y se encienden. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Ese pico de arranque del equipo. Entonces, esos picos son un consumo mayor de potencia. Esta potencia de 500 a 700 watts es una potencia de consumo nominal una vez pasa ese pico. Pero en ese momento en que está arrancando el equipo y que necesita más energía para poder arrancar, puede estar consumiendo el triple de la potencia. Entonces un equipo puede estar alrededor de los 1500 watts de consumo de potencia. ¿Sí? ¿Por qué hacemos tanto énfasis en el refrigerador? Porque muchas veces cuando necesitamos un generador para una casa, es ese quizá el aparato al que más énfasis le hacemos. ¿Por qué? Porque es para preservar los alimentos. Probablemente va a estar prendido todo el tiempo y es el que más tenemos que cuidar. Quizá los bombillos o la iluminación, los otros electrodomésticos pueden estar apagados, no hay ningún inconveniente. Pero este generalmente es un aparato que tiene un consumo muy alto y que adicional a eso, pues es casi que esencial en el hogar. Entonces, súper importante además a tener en cuenta que este puede ser el consumo de un refrigerador, es también el tema de los mantenimientos. Al igual que con el refrigerador, todos nuestros aparatos quizá pueden tener unos años, pero en la medida que los cuidemos, en que esté bien sellada las puertas del refrigerador, en que no pierda el frío, eso va a permitir que no consuma tanta energía y adicional, pues eso también hace que nuestras cuentas, digamos, sean menores. David, entonces súper importante ese tema, ¿sí? Una cosa para todos, es importante que sepamos que como continente hacemos unos acuerdos internacionales en los que nos comprometemos a preservar el medio ambiente y regular los consumos de energía. Todos los países del continente se comprometieron a cambiar las tecnologías de dos cosas. Primero, la iluminación, pasarla de iluminación incandescente a iluminación LED, que en eso ya muchos países hemos avanzado bastante. Y el otro compromiso era el cambiar las neveras de la tecnología antigua que hacían escarcha. No sé si recuerdan en sus países unas neveras que en la zona del congelador se llenaban de hielo y que una vez se llegaba como con un cuchillo y trataba de quitar ese hielo y ahí es cuando lo regañaba uno la mamá o la abuelita. Y
por unas neveras que ya no hacen ese hielo o esas escarcha. Esas decisiones, que son decisiones globales y son decisiones a las que se comprometieron los países de Latinoamérica, están en proceso de ejecución. Incluso en algunos países las neveras que ya se venden con tecnología que llaman no frost o tecnología que no hace escarcha, que consumen menos energía y que tienen otro tipo de gas en sus motores, esas neveras que consumen menos y tienen un gas que contamina menos, no tienen, por ejemplo, impuestos. En algunos países están exentas de IVA y demás, porque la invitación de la humanidad, o la invitación en general a la humanidad, es que consuma menos energía y de esa manera sí mismo contaminemos menos el planeta. Entonces es una recomendación para todos, es que si en su casa o en su finca o en su empresa todavía tiene iluminación que sea incandescente, o reflectores o lámparas de mercurio o reflectores incandescentes o bombillos, de esos que tenían filamento, por favor debe migrarse a tecnología LED. Una recomendación, una reflexión, un bombillo promedio de una casa en Latinoamérica era de 60 vatios a 100 vatios hasta hace 10 años, y se supone que hoy día debemos usar bombillos LED que están entre 5 y 12 vatios o 15 vatios, entonces ahí hay un ahorro importante. Y la misma historia con las neveras, la misma historia con las neveras. Si usted todavía tiene una nevera de esas que hacen hielo, que se ve escarcha en la zona del congelador, pues usted está consumiendo alrededor de un 40% más que los demás con las neveras actuales. Exactamente. Gracias, Juan Felipe. Exactamente, ese es básicamente el mensaje. Lo que decía Juan Felipe, una nevera pequeña, antigua, puede estar consumiendo lo mismo que puede estar consumiendo hoy un nevecón grande de 2 puertas de última tecnología. Entonces, finalmente, eso no solamente se ve también reflejado en el medio ambiente, sino también en nuestras cuentas, digámoslo así, porque pues, los consumos de energía también se reducen. Básicamente, los refrigeradores y la iluminación, como lo mencionaba Juan Felipe, son 2 de los elementos que son bien importantes a tener en cuenta cuando seleccionamos una planta. Para darles una idea, básicamente lo que hacemos es que la iluminación hoy en día, como lo mencionaba Juan Felipe antes, eran más o menos bombillas de 100 watts, de 60 watts. Hoy en día el consumo de un bombillo o de la iluminación en general puede estar alrededor de los 20 watts, ¿sí? Se ha reducido significativamente. Ese tema es bien importante. Vamos a irlos anotando. Ya vamos a mostrar ahorita el por qué. Entonces, digamos que la iluminación en general está alrededor de los 50 watts. Hay otro elemento que quizá también sea muy importante tener en cuenta y son las resistencias. Cuando tenemos estufas, por ejemplo, eléctricas, también son elementos, o duchas eléctricas, elementos que tengan una resistencia, que se caliente para poder generar calor o calentar nuestros alimentos o el agua. Estos son también elementos que generan mucho consumo de potencia, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿a qué vamos con todo esto? En la medida en que nosotros sepamos los consumos de nuestros productos, de nuestros electrodomésticos, si nuestro televisor consume 400 watts, nuestro refrigerador 1500, nuestra iluminación, no sé, alrededor de 300 watts, nosotros sumamos esas potencias consumidas y eso nos va a poder dar una idea de cuál es el generador que necesitamos, ¿sí? Si tenemos en total en nuestra casa un consumo de 2500, de 3000 watts, pues eso básicamente nos dice, listo, yo tengo que buscar un generador que esté más o menos un 20% por encima de ese consumo, por si hay de pronto un pico o por si de pronto prendemos otro aparato que no teníamos en consideración, debemos dejar ese umbral de 20% y ya con esa potencia que calculamos es lo que realmente requerimos. Digamos que de esa manera somos eficientes con el uso de nuestro equipo y de la energía que necesitamos. Eso básicamente es en el tema del hogar. No sé si Juan Felipe quiere hacer otra aclaración. Sí, en industria, recordarles a todos la importancia que en la medida en que ustedes puedan tener instalaciones bifásicas, trifásicas, preferiblemente estas últimas trifásicas, pues van a poder ser más eficientes en los consumos de energía. Si usted está en industria y tiene altos consumos, la invitación es que traten de trabajar los equipos en arreglo trifásico y voltajes 208 o superiores, ¿sí? En algunas regiones del continente, las empresas de energía, por manipular un poquito los costos y por monopolizar un poquito el negocio de la energía, se resisten a instalar contadores bifásicos y contadores trifásicos a los usuarios, y de esta forma, pues de alguna manera generan unos mayores consumos de corriente por fase, que son los que se registran en los medidores, y de esa manera pues generan un mayor costo para los usuarios, ¿sí? El otro tema que pasa mucho es con los aires acondicionados.
que Sí. no lo mencionó mi compañero. Y Parece Antonio, que, creo que sí, hay un parece que nuestro problema. ingeniero tuvo un problema técnico en su Perfecto. audífono. No hay ningún problema. Disculpen por No, no hay ningún ese, lío. Ya, por, ya, ya Juan Felipe me recordó que era lo que teníamos que hablar. Sí, efectivamente el tema de los aires acondicionados, mientras Juan Felipe se puede reintegrar al live. El tema de los aires y es que los acondicionados aires también. acondicionados pasa con... Juan Felipe, ¿estás ahí? Creo que se nos volvió a ir. Básicamente, a lo que queremos hablar con el tema de los aires acondicionados es que también son una tecnología del hogar que tiene un consumo altísimo de potencia. Empíricamente, la gente que se dedica a esto, que conoce este ramo, han determinado que un aire acondicionado antiguo puede estar consumiendo, no sé, el doble, el triple de como lo con que las un aire neveras. acondicionado Había unos de lo que un aire acondicionado puede estar consumiendo en este momento. Creo que Juan Felipe se está tratando de conectar sí, en este pero momento. está intermitente. Podemos proceder mientras yo lo reintrego. No se preocupe, Dale, experto. Antonio, te agradezco. Listo. Entonces, como les mencionaba, básicamente hay una norma para calcular aires acondicionados que quizá también en las zonas, en los países que nos estén acompañando, donde estén, en climas cálidos, acá estamos en la ciudad de Bogotá en este momento, y aquí hace bastante frío, entonces no lo requerimos. De hecho, necesitamos es abrigarnos para evitar el frío. Pero en las zonas cálidas sí se necesitan aires acondicionados. La cámara, si es tan amable y me ayuda, por favor, acercándose. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Con el tema de los aires acondicionados, como mencionamos, también son otra tecnología que tiene un consumo alto de energía. Y básicamente lo que, como les mencionaba, la gente que se dedica a este tema, los expertos en este tema, pues han determinado básicamente que los equipos que tienen menos de 5 años y tecnología inverter están en un rango. Los equipos que tienen más de 5 años y tecnología inverter están en otro rango. Y están los equipos mayores de 5 años y que tienen la tecnología tradicional. ¿Sí? Esas son, digamos, las 3 tecnologías que se manejan en aires acondicionados. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a comprar un aire acondicionado para nuestra casa, para un apartamento, los 2 datos que manejamos son los BTUs y el voltaje al que está conectado. Digamos que el voltaje está más relacionado a la forma en que debemos conectar el electrodoméstico a la instalación del lugar. Pero realmente lo que más nos interesa son los BTUs en este caso, porque los BTUs nos dicen cuánta potencia va a consumir el equipo. Entonces, un número tradicional de BTUs de un aire acondicionado puede ser 12.000. 12.000 BTUs. ¿Sí? Esto básicamente lo que nos dice es la capacidad que tiene el equipo de cuánta masa de aire enfriar. Eso es lo que nos dice. Entre más BTUs es capaz de enfriar una masa de aire mayor. Entonces, este número nosotros lo dividimos entre diferentes factores según la tecnología que tiene el equipo. ¿Sí? Y ahí es donde, aquí es donde vamos a ver los diferentes tipos de eficiencia de los equipos. Entonces, si el equipo es 5 años, inverter lo dividimos entre 2. Perdón, entre 6. Me disculpa. Si es mayor a 5 años, inverter lo dividimos entre 4. Y si es mayor a 5 años y tradicional, lo dividimos entre 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esos 12.000 BTUs que hace un momento escribimos y lo dividimos entre 6, aquí nos da 2.000 watts de consumo. Aquí nos dan 3.000. Y aquí nos da 6.000. Entonces, básicamente, este ejemplo, que es un poco numérico, lo que busca es explicar cómo a la vez es tener tecnologías que son un poco antiguas,
nos llevan a consumir mucha más energía y que a la larga de pronto el no migrar a esa tecnología pues nos lleve a que los consumos de energía estén cubriendo el valor que de pronto no invertimos en un equipo nuevo. Entonces a veces es muy útil y obviamente en nuestra región pues digamos en las condiciones en las que vivimos y por tradición también nosotros somos muy cuidadosos con todo y eso es muy bueno porque cuidamos las cosas, no estamos desechando todo el tiempo, eso es ser amigable, pero hay un punto de equilibrio en el que es mejor cambiar nuestros equipos por nuevos porque van a ser más económicos y lo que de pronto estamos invirtiendo lo recuperamos en nuestras cuentas de energía eléctrica. Entonces, súper importante, acá vemos cómo las nuevas tecnologías casi, un aire acondicionado moderno está consumiendo una tercera parte de lo que lo hace uno antiguo. Entonces, digamos que el mensaje ahí es invitarlos un poco a que cambiemos nuestras tecnologías y a llevar bien nuestros cálculos para que cuando necesitemos comprar un generador, lo compremos acorde a lo que estamos necesitando. Ahora, también tener un generador que no genera la suficiente potencia para los equipos que conectamos, pues también puede involucrar que el equipo se vea afectado o los productos que conectamos también se afecten. Así es, Antonio, experto. no sé si tengas preguntas, cuántas personas en este momento nos están acompañando. Sí, de hecho, eso mismo le quería comentar. Eh, Nos están comentando también sobre el rubro de la instalación, la ornamentación y también la soldadura. Nos están comentando qué recomendaciones para ser amigables con el medio ambiente podríamos aconsejarles a nuestros espectadores si tienen de pronto talleres de instalación y de soldadura. ¿Qué recomendaciones podrían ellos obtener de esta capacitación, experto? Gracias, Antonio, gracias por la pregunta. Ya que están mencionando el tema de los contratistas, una recomendación que queremos hacer con el equipo de combustión de maquinaria, con Juan Felipe, es que es súper importante que cuando hagamos las conexiones de generadores eléctricos a nuestros hogares, cuando hagamos una instalación, digamos, de respaldo con un generador eléctrico a nuestros hogares, tengamos muy en consideración que este tipo de labores deben ser realizadas por contratistas o técnicos capacitados en la labor. Primero que todo, pues porque se pueden manejar corrientes y voltajes que son altos y eso puede generar afectación, puede generar accidentes, algún inconveniente. Y adicional porque para tener un buen rendimiento de nuestros equipos, pues es fundamental que el equipo quede bien instalado y que tenga un buen cableado, ¿sí? Para eso hay especialistas. A lo largo de Latinoamérica, con todos nuestros distribuidores, ustedes pueden recurrir a ellos y ellos con mucho gusto también tienen redes de contratistas que les pueden recomendar para hacer esas instalaciones de los generadores. Entonces, este tema, ya que me estás mencionando el tema de un poco más industrial, un poco más de técnicos y contratistas, quería dejarles esa aclaración. Ahora ya entrando en la pregunta que me acabas de hacer del uso de soldadores, yo diría que es casi que mandatorio el uso de nuevas tecnologías con soldadores. ¿A qué nos referimos? Quizás ustedes a través de este canal, en otras de las capacitaciones que se han dictado, han visto el uso de generadores tipo inverter, ¿sí? Inclusive con tecnologías especiales. Digamos que uno puede utilizar un soldador tradicional eh, con un generador. La pregunta es, ¿cuánto me va a costar? Hemos hecho cuentas de soldadores pequeños, digamos que no tienen un consumo en amperaje muy grande, no sé, un poco por encima de los 100 amperios, y pueden estar pidiendo un generador que puede llegar a costar 10 veces el valor de ese soldador. Entonces, este tema sí, en el tema de soldadura sí es súper importante que cuando vayamos a usar un equipo de soldadura con un generador, utilicemos tecnología inverter. En nuestro caso, en el caso de la marca Elite, nosotros recomendamos dos referencias específicas de soldadores. El Elite 180, el ARC 180 y el Elite ARC 220. ¿Por qué? Estos soldadores específicamente tienen una tecnología que se conoce como autovolt, ¿sí? Esta tecnología hace que, aun cuando ya es inverter el equipo, es aún más eficiente que un inverter convencional. Lo voy a mostrar un poco en el tablero de nuevo. La cámara me disculpa, por favor.
¿Qué sucede con los soldadores? Entonces, vuelve y juega. Al igual que con las herramientas eléctricas, ya que lo estamos hablando, lo vamos a mostrar en un momento. Entonces, con los soldadores hay unos incrementos de corriente, de potencia, cuando el equipo está haciendo el arco. Entonces, básicamente, nosotros en nuestra experiencia, para nuestra tecnología Autovolt en Elite, sabemos que el incremento de potencia del equipo cuando se genera el arco es de un 30% aproximadamente. ¿Sí? En los equipos inverter que no cuentan con la tecnología Autovolt, está alrededor del 80% el incremento de potencia. ¿Sí? Y en los equipos tradicionales de soldadura, aquí es donde vemos el por qué tenemos que tratar de utilizar una tecnología lo más moderna posible. Puede estar alrededor del 400%. O sea, el consumo de potencia puede ser 4 veces, se puede multiplicar por 4, mientras que cuando utilizamos tecnología como la Autovolt está alrededor del 30%. Entonces, cuando uno hace la cuenta, el soldador sí se puede utilizar, claro, un soldador tradicional se puede utilizar con un generador, pero estamos necesitando un equipo que puede ser 10 veces, 12 veces más grande y que equivalentemente también su precio se dispara con respecto a un equipo con esta tecnología. Entonces, en el uso de soldadores puntualmente recomendamos muchísimo, puntualmente esas dos referencias, el Elite 180 ARC y el Elite 220 ARC. Eso es básicamente en el tema de soldadores. No sé si tengas alguna otra pregunta, Antonio. Sí, experto. En este sentido, teniendo en cuenta, bueno, y aprovecho para hacer la cuña de la recomendación, si ustedes conocen muy bien las necesidades que requiere o la implementación de energía que van a utilizar, pueden consultar todos los manuales de nuestros equipos de generación eléctrica en elitetools.co, en donde pueden encontrar los manuales y de pronto identificar el equipo que más sea acorde a sus necesidades. Incluso también nosotros capacitamos a todos nuestros distribuidores autorizados en donde pues podrán asesorarles con este tipo de instrucción. Y la pregunta que quería hacerle precisamente es en este sentido o en este contexto. ¿Qué deben tener en cuenta los clientes, además de ser conscientes de sus necesidades? ¿Qué otra característica debe mencionar para escoger un buen generador eléctrico al experto que lo vaya a atender? ¿Qué otras consideraciones debe tener en cuenta? Sí, Claro que sí. listo, Antonio, gracias. Pues mira, básicamente un elemento fundamental también, Juan Felipe lo utiliza muchísimo en sus capacitaciones, son más o menos unas 5 preguntas. Básicamente es dónde, qué, cómo, cuándo. No creo que la otra es cuánto. Pero básicamente otro elemento que es fundamental, volviendo al tema, es la ubicación. Es muy importante tener en cuenta cuando escojamos nuestro generador el lugar donde va a ser utilizado. Puntualmente hay un tema que es el tema de las pérdidas por altura. ¿Sí? Aquí en este momento nos están escuchando de todas las ciudades de Latinoamérica. Me imagino que están escuchándonos desde Quito, están escuchándonos probablemente en Ciudad de Panamá, estén escuchándonos desde Ciudad de México. En cada una de esas ciudades hay diferentes altitudes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de Ciudad de México, tengo entendido que la altitud está un poco por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Si estamos hablando de Quito, la altitud puede estar por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar. Si estamos hablando de, no sé, Cartagena, Colombia o Barranquilla, Colombia, estamos hablando de una altitud de 0 metros sobre el nivel del mar. Utilizamos mucho un ejemplo para explicar el tema de la altitud y cómo está relacionado al consumo de potencia del equipo con los partidos de fútbol. En estos días que tenemos partidos de eliminatorias, yo me imagino que muchos de ustedes los están viendo y han visto, por ejemplo, cómo ayer Bolivia le ganó 3-1 a Venezuela en La Paz. Y eso no solamente ha pasado con Venezuela, allá le han ganado a Brasil, allá le han ganado a Argentina,
Allá le han ganado los grandes. ¿Qué pasa? La Paz está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. A esa altura, la cantidad de oxígeno es muy baja. Cuando ustedes ven quizá la gente que va al Monte Everest, que suben, bajan rapidísimo, es porque casi no hay oxígeno. Lo mismo le pasa a los equipos. Como les mencionaba, de cierta forma, los organismos que están en el medio ambiente y las herramientas tienen muchas cosas parecidas. En el caso de los motores de combustión, ellos también consumen un oxígeno, como les mencionaba hace un momento. Entonces, si utilizamos un equipo a grandes altitudes o a una altitud importante, la potencia que va a generar el equipo es menor. Entonces, ¿qué sucede? Si estamos digamos que este generador tiene 6.500 vatios de potencia a nivel del mar, a la altura de Barranquilla o quizá a la altura de Santo Domingo en República Dominicana. Pero este equipo, si lo ponemos a trabajar acá en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, o en Ciudad de México, va a perder un 1% de potencia por cada 100 metros de altura que gane el lugar. Entonces, como Ciudad de México está a 2.000 metros de altura, la potencia se va a reducir un 20%. Por ejemplo, si estamos en Quito, que está alrededor de los 2.500, va a ser un 25%. Súper importante ese tema porque adicional a tener en cuenta la suma de nuestras potencias o de nuestros consumos en la casa, en nuestras herramientas, en la industria, es importante tener en cuenta dónde lo vamos a usar porque el equipo no me va a generar la misma potencia. ¿Listo? Entonces, a la suma de nuestras potencias, tenemos que tener en consideración también sumarle esa pérdida de potencia que se tiene por la altura. Ese tema es súper importante, la ubicación. Básicamente Ok, es otro de los factores fundamentales y al igual que lo que mencionaba Juan Felipe de las instalaciones monofásicas, trifásicas, también es muy importante. ok, experto, muchas gracias por esa aclaración. Yo creo que es muy importante y también pues generar también sentido de conciencia en estas especificaciones para que sean claros al momento de, de dejarlos ayudar por medio de nuestros expertos, que sean claros también en saber esas especificaciones y así poder escoger un equipo acorde a sus necesidades y a la vez también ser amigables con el medio ambiente, que es bastante importante en el sentido de esta temática. Por el momento hemos aclarado las inquietudes, estamos pendientes de que vuelvan a escribirnos. Por el momento creo que puede proceder con la capacitación, experto. Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias por tu intervención. Entonces, básicamente, ese es el tema de los soldadores. Yo creo que sería importante también aclarar un poco el tema de las herramientas eléctricas. Súper importante también tener en cuenta que la herramienta eléctrica tiene también unos picos de consumo y es importante tenerlos en cuenta cuando vamos a escoger nuestro generador. Eh, Nuevamente la cámara, si por favor me ayuda, gracias. Entonces, básicamente, digamos que hablemos de dos grupos para poder luego hablar un poco sobre el tema del mantenimiento y los cuidados que debemos tener con nuestro equipo, pero hablemos quizá de dos grupos que son bastante importantes y muy utilizados en conjunto con los generadores, que son las herramientas de corte y las herramientas de demolición. ¿Listo? En las herramientas de corte, por ejemplo, aquí tenemos, me disculpo la cámara, aquí tenemos en las herramientas de corte, por ejemplo, tenemos las pulidoras, tenemos los taladros, tenemos los rotomartillos. Son algunas de las herramientas que además se utilizan mucho en conjunto con estos equipos. Este tipo de herramientas tienden a tener un aumento en el incremento de potencia del 30%. Entonces, ¿qué sucede? No sé si podamos hacer acá un acercamiento. Voy a hacer acá un acercamiento. Les ayudo. Entonces, aquí básicamente en las placas que vienen que traen los productos, vienen los consumos de potencia. ¿Sí? En esta placa vienen los consumos de potencia. ¿Sí? En este caso de esta pulidora tenemos que es de 800 vatios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo voy a arrancar el equipo, esos 800 vatios tienen un incremento del 30% en el consumo de potencia. Es decir, 800 por 1.3.
Eso me da aproximadamente 1040 vatios, si no estoy mal. ¿Sí? Ese básicamente va a ser el consumo en mi arranque. Entonces, es importante que cuando escojamos nuestro generador, tengamos en cuenta que va a consumir un 30% más de potencia en el arranque. Generalmente, si lo trabajamos en vacío, puede que ese incremento no sea tan alto. Generalmente, si atacamos la superficie con bastante fuerza, puede que ese incremento vuelva y se presente. Entonces, no solamente es tenerlo en cuenta a la hora del arranque, sino también durante la operación. Es bueno tratar de darle un margen al generador para que pueda entregar esa potencia con el uso de las herramientas. Adicional, están las herramientas de demolición. Las herramientas de demolición tienen un incremento en el arranque o en los picos del 70%. Igualmente, como lo mencionábamos con el tema de la pulidora, se multiplica por 1.7 y esa es la potencia que vamos a tener de consumo. Entonces, muy importante, por ejemplo, cuando se ancla, cuando queda anclado la punta del demoledor en una superficie de concreto, ahí nos va a pedir, por ejemplo, ese incremento de potencia. Entonces, es muy importante tener esos picos de potencia con claridad, llamémoslo así. Antonio, no sé si tengas alguna pregunta o ya podemos hablar del tema de mantenimiento. Más que una pregunta, otra recomendación que tenía para nuestros espectadores es que también, así también como los generadores eléctricos, están nuestros manuales de ficha técnica y demás características que son de interés para cualquier comprador. También están todos los manuales de nuestras líneas de herramientas, nuestras líneas de corte, nuestras líneas de soldaduría, etcétera, donde podrán encontrar estas fichas técnicas un poquito más detalladas para que ustedes puedan encontrar esa compatibilidad adecuada con su generador. Y así, pues también, además de un mejor rendimiento, también pues optimizar ese residuo que generan los generadores que nosotros presentamos ahora en el medio ambiente. Entonces, digamos que es un tema más de concientización y también de estudio para que, además de conocer bien su herramienta, también puedan a su vez hacer estas buenas obras que también pues ayudan al fin y al cabo a homenajear, en este caso, al medio ambiente. Entonces, tener en cuenta eso. Pueden entrar a www.elitetools.co y ahí podrán encontrar todas las características de la herramienta que pues más les interese. Entonces, experto, nada más para hacerles ese recorderis a nuestros espectadores. Te agradezco, Antonio. Listo, entonces yo creo que ya el último tema que nos queda por hablar es el tema de los mantenimientos. Igual que con un vehículo, muchas veces nosotros, esto sí es básicamente idéntico a que con un vehículo, nosotros vemos, y eso sí se ve mucho en nuestras calles en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, vemos que hay carros, tanto nuevos como antiguos, que estamos esperando quizá el bus, el transporte, pasó el vehículo y dejó una nube de humo blanca, negra, azul, y a toser, ¿sí? Es tremenda la contaminación. Eso no solamente sucede acá, eso sucede en todo el mundo, pero ¿a qué vamos con eso? Es con el mantenimiento de nuestros equipos. Básicamente la tecnología es bien parecida en la de un generador con la de un vehículo. Si nosotros a un vehículo no le hacemos cambio de aceite, cambio de filtros, mantenimiento en el sistema eléctrico, no utilizamos un combustible adecuado, pues el vehículo nos va a contaminar más. Y exactamente lo mismo sucede con nuestros generadores. Adicional que si nosotros no cuidamos el vehículo con nuestro generador, él no nos va a entregar las mismas prestaciones para las que está configurado. Entonces, súper importante y una recomendación que le queremos hacer a todos nuestros usuarios, a todas las personas que nos están acompañando hoy a través de este Facebook Live y que las hacemos todo el tiempo es que, por favor, hay que tener mucho énfasis en el tema del mantenimiento. El utilizar combustibles de buena calidad, que no lleven mucho tiempo almacenados, el cuidar también que el equipo no dure mucho tiempo con el combustible almacenado y si va a estar así, pues tratemos entonces de ponerlo a operar periódicamente para que el equipo se mueva y de pronto no sufra daños en componentes como el carburador, por ejemplo. Igualmente el aceite, hacer cambios regulares de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite captura partículas metálicas producto de la combustión. Adentro hay una fuerza muy grande cuando se produce esa combustión y se pueden desprender partículas
o el mismo gas también contamina el aceite y hay un momento en que ya el aceite no tiene las mismas prestaciones, hay que reemplazarlo. Y puntualmente en el caso del aceite, una recomendación bien importante que les queremos hacer es que si nosotros vamos a hacer los cambios de aceite, ideal si lo pueden hacer con un servicio técnico, pero si estamos en un lugar muy retirado, ideal si vamos a hacer el cambio del aceite, que dispongamos de manera adecuada de él. Entonces, por favor, no desechar el aceite ni por los sifones, ni por el fregadero, ni botarlo en una bolsa, sino ideal llevarlo a estaciones de servicio de gasolina o a bombas, como les decimos acá en Colombia, llevarlo a un centro donde lo puedan recibir y ellos lo puedan disponer de manera adecuada. Generalmente los centros de servicio de combustible, las estaciones de servicio de combustible reciben el aceite y ellos tienen la capacidad de ponerlo a disponer de manera adecuada. ¿Por qué? Porque primero no estamos contaminando el medio ambiente. Si lo vertimos en agua, pues dañamos el agua. Si lo vertimos en el suelo, dañamos en el suelo. Si lo botamos en algún lugar, lastimosamente, vuelve y juega, esto sucede en todas partes. Hay personas que con imanes retiran las partículas metálicas del aceite y lo vuelven a vender. Entonces realmente lo que estamos haciendo es utilizando un aceite viejo, dañado en nuestro equipo, que pues nos va a dañar el motor del equipo. Y pues realmente una reparación de motor, tanto de un generador como de un vehículo, como de una máquina, es bastante dispendiosa y es costosa. Entonces, súper importante el tema de la lubricación, revisar nuestras bujías. En los manuales de todos nuestros equipos ustedes van a encontrar un pequeño cronograma, generalmente en las últimas páginas, donde están las horas en que se deben hacer los diferentes mantenimientos. El mantenimiento no solamente ayuda al medio ambiente, sino ayuda a nuestro bolsillo, porque el equipo va a funcionar mejor y nos va a durar mucho tiempo más. Entonces, básicamente, eso es a lo que vamos con este tema del mantenimiento. Experto, tenemos unas dos preguntas de nuestro participante Roberto Hamburger, que nos solicita lo siguiente. ¿Sí? ¿Cuánto es el periodo de uso y de descanso de estos generadores? Ok, listo. Ese tema es bien importante. Básicamente, antes de que lo olvide, para que lo tengan en cuenta en sus mantenimientos, por favor, utilicen para nuestros generadores aceite 10W30 para aquellos que son a gasolina. Si es un equipo de 2 tiempos, pues para motor a 2 tiempos. Si es un equipo de 4 tiempos, para motor a 4 tiempos. Y para nuestros equipos diésel, aceite 15W40 para motor diésel. Hacer mucho énfasis en ese tema. Los ciclos de operación básicamente de nuestros generadores, nosotros recomendamos en estos equipos y en general los equipos que trabajan con este número de revoluciones, que son 3.600 revoluciones, tener ciclos más o menos de 4 o 5 horas de operación y 1 hora de descanso. No quiere decir que el equipo no pueda trabajar continuo, pero ideal si es bueno. Generalmente lo que recomendamos es que como los contratistas y la gente que trabaja con ellos, digamos, arranca a las 8 de la mañana, a las 12 de la tarde, tiene una parada para su almuerzo, entonces utilícelo sus 4 horas sin ningún inconveniente, para 1 hora y sigue, ¿sí? Algunos equipos, por ejemplo, como este, quizá tenga que tanquearlo en ese momento, ¿sí? Algunos equipos como este, quizá todavía tenga combustible para la jornada de la tarde. Pero básicamente esa es la recomendación. Ojalá ciclos de 4 o 5 horas con 1 hora de descanso está bien. Cuando necesitamos un equipo que tenga operación 24/7 constantemente, se buscan equipos con un menor número de revoluciones y tienden a ser más robustos, o sea, generan más potencia y tienden más a estar orientados a la tecnología diésel y generalmente se utilizan, por ejemplo, para instalaciones petroleras, donde se necesita que todo el tiempo esté suministrando energía al equipo. Pero pues estos equipos son perfectos para contratistas, para un uso de emergencia, llamémoslo así, ¿sí? Que no es un uso 24/7. Ok, y la segunda inquietud que tenía nuestro participante Roberto es, le llamó la atención lo que se puede apreciar en el equipo y nos dice, ¿para qué es la batería que se alcanza a ver en este generador? ¿Para su inicio? Ah, ok, perfecto. Si la cámara me puede colaborar, por favor. Efectivamente, nuestros generadores están diseñados, pues algunos vienen configurados para arranque manual nomás. El arranque manual es el que está acá, es lo que conocemos como
el yo-yo, en inglés se le conoce como recoil starter, dependiendo de la región le dicen de una u otra manera, y adicional tienen arranque eléctrico. Entonces cuando los queremos arrancar con el switch de encendido, la batería es la que nos va a prestar el servicio. En este caso es un generador de 6.500 vatios, la batería es 12 voltios, 12 amperios. Son baterías de fácil acceso y básicamente se utilizan es para arrancar el generador, sí, efectivamente. Ok, muchísimas gracias. No siendo más, ya estamos por culminar nuestro tiempo de capacitación. Muchísimas gracias, experto David, por su conocimiento y por aclararles las dudas a todos nuestros participantes, para recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en esta en especial, para que estén al pendiente de nuestras capacitaciones que las hacemos con regularidad, no solamente de generadores eléctricos, sino también de nuestra línea de herramientas. Hay que recordarles que hace poco sacamos nuestra línea de herramientas Elite Extreme, que son a batería inalámbrica, que son Ajá. muy versátiles, y también pues de nuestras líneas de soldadura o de cualquier otra herramienta eléctrica que pueden ver en nuestro catálogo, como ya lo dije antes, en nuestra página oficial www.elitetools.co, en donde pueden encontrar todos los manuales y contenido de valor, nuestro control de garantías. Otra pregunta muy importante, experto, antes de que se nos olvide, Claro. ¿cuáles son las garantías que tienen nuestros equipos de generación eléctrica? En este caso, los generadores Elite cuentan con 1 año de garantía. ¿Ok? Y ¿Mm? cuéntenos un poco sobre los respaldos de servicio de mantenimiento y demás. Pues básicamente nosotros contamos en muchos, inclusive en muchos de los países, contamos con centros de servicio autorizados o propios para el mantenimiento de nuestros equipos. Para quienes nos están viendo de pronto desde Colombia, nos están acompañando desde Colombia, tenemos centros de servicio en las ciudades principales del país y pues hay toda una infraestructura. Hay un stock especial de repuestos para hacer los mantenimientos de nuestros equipos, hay técnicos capacitados para poder hacer cualquier tipo de mantenimiento que sea necesario y adicional a eso, digamos que una labor que hacemos con Juan Felipe es prestar servicio. Nosotros siempre estamos atentos a poderles ayudar, las dudas que tengan nuestros distribuidores, estamos ahí para colaborarles por los medios virtuales, ustedes pueden buscarnos desde canales virtuales como Facebook, eh, Mercado Libre, nuestra tienda virtual. En todos esos recursos nosotros estamos atentos para prestarles apoyo, no solamente técnico, sino también de información, no solo de soporte técnico, sino también de información. Experto, y le comento, se acaba de conectar, o bueno, está participando nuestro experto en herramientas, César Vargas, y nos hace una inquietud que de pronto es relevante para contestar. Nos dice, si se conectan dos taladros a la planta y los dos equipos se prenden al tiempo, ¿o puede pasar algo? Depende. Gracias, César, por acompañarnos en la capacitación. De hecho, creo que en unos días vamos a estar juntos en otra, de otra de nuestras marcas. Depende del equipo, depende de cómo los estemos conectando. Básicamente, si el equipo es capaz de manejar estos picos de potencia que indicábamos, no hay ningún inconveniente, los dos equipos se pueden prender al mismo tiempo. Si es un equipo de pronto un poco más pequeño, si precisamente por ese tema de un poco de optimizar el uso de nuestra energía, vamos a conectarlo en un equipo más pequeño, sí puede ser bueno prender no en simultáneo, sino secuenciadamente. Entonces, primero ponemos a trabajar uno de nuestros equipos y a continuación ponemos a trabajar el otro. Esa puede ser una buena práctica de pronto para optimizar un poco el uso de la energía y cuidar nuestro generador. Súper importante, ya que lo menciona César, en nuestros generadores eléctricos grandes, la cámara, discúlpeme si me puede ayudar, tener muy en cuenta que los generadores pequeños, digamos, tienen una sola toma corriente, pero probablemente los generadores grandes, como este de 6.500, van a tener dos líneas de tomas de 120 y una de 240. Cuando utilicemos herramientas, tratemos de que ambas líneas de tomas estén ocupadas. Esto se llaman fases. Que ambas fases estén operando herramienta. No conectemos dos herramientas a una sola fase. Tratemos de que estén las dos, una a cada lado. De esa manera distribuimos mejor la carga del generador y lo cuidamos, lo protegemos. Evitamos que haya carga excesiva solamente de un lado, de una sola fase del equipo. Ok, ok, experto, muchísimas gracias. Ok. Y bueno, ya que se animaron nuestros participantes, queda una última pregunta para que todos queden
satisfechos con esta capacitación, brindándoles todo el conocimiento de nuestro experto élite. Nos pregunta William Trujillo, ¿se puede conectar un Élite 160 a cualquier planta eléctrica? No, como lo mencionábamos, nosotros recomendamos realmente el Elite Arc 180S con el 2G65, que es precisamente este equipo que tenemos acá, el Elite Arc 220S con el generador 2G100, que es un generador de 9000 vatios, un poco más grande, más robusto que este. Ya el 160, si le parece bien, me recuerda el nombre, por favor, de la persona que nos pregunta. Disculpe, Antonio. William Trujillo. Si de pronto don William está interesado, con mucho gusto nosotros lo podemos asesorar ya vía interno, pero necesitaría probablemente un equipo más grande, más robusto. Eso es a lo que vamos. O sea, sí, claro, puede conectarlo a un generador, pero ya lo que tenemos que entrar es a mirar cuánto le va a consumir su soldador. Y si realmente para ustedes, pues porque finalmente esta marca está diseñada para personas que trabajan con nuestros equipos, si realmente es rentable para usted. Porque si usted tiene que comprar un equipo que, como le mencionaba, le puede costar 10 veces lo que cuesta su equipo de soldadura, quizá de pronto hasta de entrada usted lo que puede hacer es mejor pensar, no lo estoy diciendo en este caso puntual, nosotros lo podemos asesorar personalmente, es de pronto buscar un combo que sea más eficiente y más económico. No es el caso puntual, pero esa es la recomendación. Así es, digamos entonces, y gracias por la aclaración, cualquier duda o inquietud que tengan en este tipo de características técnicas y compatibilidad con generadores y soldadores, pueden hacerla llegar a nuestro canal de Messenger, a nuestro chat por medio de esta página, y así podemos atenderlos más especialmente y también podemos brindarles la información de nuestro distribuidor autorizado más cercano a su ciudad o ubicación. Entonces, para nuestro participante William Trujillo, muchas gracias por participar, pero podemos atenderte, digamos, más personalmente para, digamos, satisfacer mejor tu necesidad por medio de nuestro canal de Messenger. Entonces, no siendo más expertos, para finalizar ya nuestra capacitación, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos abordó el día de hoy. Recordarle a nuestros participantes que pueden seguirnos por nuestras redes sociales como Elite Tools, @Elite Tools oficial en Instagram y en Facebook, y también nos pueden seguir o pueden seguir toda la información, todos nuestros lanzamientos o todas las fichas técnicas correspondientes a las herramientas que les interesen en nuestra página oficial www.elitetools.co, en donde podrán encontrar toda esta información. Entonces, experto, le doy la palabra para que se despida del público que hasta este momento nos está acompañando el día de hoy. Vale, Antonio, pues antes que nada, de verdad, queremos agradecerles por dejarnos acompañarlos un momento, un espacio, compartirles nuestro conocimiento, quizá brindarles algunas recomendaciones. Nuevamente, a través de todos nuestros canales, sus inquietudes, sus dudas son bienvenidas. Recuerden que nuestros productos están pensados para los profesionales. Y nada, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos y sigamos cuidando mucho nuestro planeta, sigamos trabajando todos con mucho juicio como lo hacemos los latinoamericanos y pensando siempre en cuidar nuestros recursos y en cuidar nuestro planeta. Así es, experto. Muchas gracias.